pregunta. Primera pregunta, hermano, dice, ¿qué pasa con los niños que no alcanzan una edad adecuada para entender el Evangelio y mueren? ¿O con las personas con problemas cognitivos y no son capaces de entender el Evangelio? ¿Mueren y pueden entrar a la eternidad con Dios? ¿Hay algo de eso en la Biblia? Bueno, la verdad es que sí, hay algo de eso en la Biblia. Pero con respecto, hermano, a esta primera pregunta, es un tema a veces algo difícil de tratar y a la misma vez, hermano, quisiera tener mucho tacto para poder tratar esta respuesta. Primero, hermano, quisiera hablarle de uno de los atributos de Dios que a mí siempre me han parecido muy interesantes. Un atributo de Dios, hermano, es una característica de Dios, es una perfección de Dios que nos revela algo de Él. Y este atributo es el atributo de la simplicidad de Dios. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, hermano, hablamos de que Dios es un Dios simple. Y en el sentido de que Dios es un Dios simple, todo lo que hace es de acuerdo a sus propios atributos. Los demás, por ejemplo, si Dios es amor, significa que todo lo que hace es amor. Si Dios es verdad, significa que todo lo que hace es verdad. Y si Dios es justo, significa que todo lo que hace es justo, hermano. Así que, hermano, algo importante de esto es recordar que Dios siempre es justo. Y, como dice en su palabra, Él es justo y todo lo que hace es justo. Lo que debemos pensar siempre, hermano, con eso es que la decisión que tome el Señor respecto a cualquier área de nuestras vidas o cualquiera de estas preguntas que nosotros tenemos, siempre Dios es justo. Muchas personas, hablando de la pregunta en específico, pueden nacer con algún problema cognitivo, como pregunta el hermano, usted sabe, las preguntas son de manera anónima, perdón, a veces hay problemas cognitivos que se desarrollan con el tiempo. ¿Por qué razón, hermano? Porque el cerebro, si usted ve la descripción del cerebro, el cerebro es un órgano. Y como tal, hermano, nuestros órganos se van desgastando, van teniendo deficiencias, pueden enfermarse y pueden afectar su funcionamiento. Por lo tanto, significa que por la causa del pecado y las consecuencias del pecado, puede que nazcan personas con la consecuencia del órgano, en este caso, el cerebro dañado. Y también incluso, o en el tiempo que nuestro cerebro sea dañado. Precisamente, hermano, la Biblia no dice nada en específico sobre si las personas mentalmente con problemas cognitivos o incapaces de entender el Evangelio van al cielo o no. Sin embargo, existe una evidencia bíblica que para mi gusto es suficiente, que quien no es capaz de tomar una decisión entendiendo primeramente su pecado, la muerte de Cristo o la salvación, está cubierto, por decirlo así, hermano, en la salvación porque Dios es un Dios justo. Esto es lo que creemos, por ejemplo, hermano, respecto a los niños o bebés pequeños. Porque, bueno, quizás bebés o niños pequeños, ya mejor, ahí creo que se define mejor la frase, ¿no? Entonces dice, a no ser que ellos lleguen a ser capaces de poder tomar una decisión. ¿Qué ejemplo tenemos? Y precisamente quiero que lo citemos, está en 2 de Samuel. Cada una de estas preguntas, hermano, tiene cierta sustancia y base bíblica. Y nosotros vamos a ir viendo cada una de ellas y lo que la Biblia nos tiene para decir. 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 23. Ahí la palabra del Señor dice sobre David que tiene a su hijo, pero que ha muerto lo siguiente. Mas ahora que ha muerto, habla David de su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lo que dice David es bueno. Mi hijo pequeño nació y falleció. ¿Puedo yo hacerle volver por más que ayune u ore? No, no puedo, pero yo voy a él. Él no vuelve a mí, pero yo voy a él. A partir de esa declaración podemos asumir nosotros, hermanos, que Dios da gracia para los bebés y los niños pequeños porque son cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora, lo que entendemos, hermanos, es que aquellas personas con problemas cognitivos, como nosotros les llamamos, como está aquí en la pregunta, a veces no pueden entender, están en un estado, como diríamos nosotros, de inocencia. No quiere decir que no pecan, porque tienen la naturaleza pecaminosa. Vea usted un bebé, por ejemplo. Si usted, hermano, ha sido padre o ha tenido un bebé cerca los últimos años, ahí de algún familiar o algún vecino, algún amigo, lo que sea, sabe que el niño a temprana edad miente, bueno, quizás no lo dice, pero manipula, quizás es lo que quería decir, es egoísta con algunas cosas, quiere atención, entonces porque el bebé tiene ciertas características pecaminosas en su corazón, puesto que su naturaleza es pecaminosa.
pero su estado mental no está desarrollado al nivel que él pueda comprender primero la santidad de Dios, luego su pecado, luego la salvación y la decisión que él tiene que tomar para ser salvo. Por lo tanto, hermano, todas estas consecuencias que el pecado ha tenido, hermano, como una persona que nace con problemas, hermanos, cognitivos, son cosas que están, por decirlo así, cubiertas con la sangre de Cristo. Leí, sí, hermano, hoy día una historia mientras investigaba y leía un poco acerca de este tema, de un pastor que al ser atendido en un restaurante por una persona síndrome de Down, empezó a hablar con esta persona. Esta mujer o señorita tenía 20 y tantos años, tenía el síndrome de Down, le empezó a hablar, y él también, y luego se dio cuenta, y al hablarle el evangelio, que esta niña decía ser católica, y practicar el catolicismo, ir el domingo a la misa, etc. Hasta que este pastor le predicó el evangelio, y ella es una creyente ahora. Entonces, no subestimemos tampoco la capacidad cognitiva que tienen estas personas, sino que, hermano, hablemos el evangelio, porque por A o B, hermano, tenemos nosotros una victoria con aquellas personas que podríamos nosotros pensar que por problemas cognitivos o en su desarrollo cognitivo no entienden. Quizás, hermano, si esta persona entiende su pecado y entiende la salvación o puede entender a Cristo, es necesario que prediquemos el evangelio, sin duda, hermano. Pero a la misma vez, si esta persona por su problema cognitivo no puede entender algunas cosas, hablarle de Cristo de alguna manera puede traerle a la luz a quién va a ser su Salvador o quién es su Salvador. Entonces, hermanos, sabemos que en el cielo, como dice la Escritura, y en Apocalipsis capítulo 21, por ejemplo, hermano, ahí la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 21, el versículo 4, lo siguiente: enjugará o secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y las consecuencias que la muerte o el pecado ha producido en nuestra vida, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que esas primeras cosas, el clamor, el dolor, el llanto, son cosas que han pasado. Y aquellas personas que nacieron con alguna enfermedad, sea cual sea, serán restauradas en aquel cuerpo glorificado que el Señor nos dará cuando venga por nosotros.